puesto. Muy bien, excelente. Entonces, volviendo, el control del metabolismo, control y regulación, tiene varios niveles. El nivel molecular, que es el que corresponde a las enzimas reguladoras y control de compuestos químicos, es decir, concentración. Y el nivel celular, que corresponde a la presencia de sustratos en la célula, y el nivel somático, que es el que tiene que ver justamente con los neurotransmisores, las hormonas y los segundos mensajeros, que son los que funcionan con cierto tipo de hormonas. Por otro lado, tenemos que considerar que los controles pueden ser extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son extracelulares, es decir, son controles que tienen que ver con sustancias que están fuera de la célula. Y intrínsecos, naturalmente, corresponden a sustancias dentro de la célula. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Perfecto, profe. Bien. Vamos a, o sea, con respecto a enzimas y sustratos, eso ya lo sabemos porque lo hemos visto a lo largo del cuatrimestre. Pero con respecto a las hormonas, es lo que vamos a tomar en cuenta ahora, y lo primero que vamos a hacer es dar un concepto de hormona. Recuerden que las hormonas son sustancias que están en muy pequeña concentración. Como primera medida, estamos hablando de los organismos animales superiores. Verdaderamente, los vertebrados son los que tienen este tipo de sustancias, en efecto. Y también hay hormonas, por supuesto, en el reino vegetal. Están las hormonas de crecimiento. En realidad, no son hormonas con el mismo concepto que corresponde a las de los vertebrados, pero también tienen cierta similitud en sus procesos. Bien, entonces, sustancias en muy pequeña cantidad son generadas por en general, por células o tejidos, o bien órganos o glándulas. Y entonces ahí tenemos los distintos tipos de acción, porque están las hormonas locales, que son las que actúan sobre las células vecinas dentro del mismo tejido. Eso pasa, por ejemplo, en las hormonas que tienen que ver con el aparato digestivo, por ejemplo. Y después están las que son transportadas por vía sanguínea
hasta las células sobre las cuales ejercen su acción en forma específica. Y esas son las hormonas propiamente dichas, ¿eh? O sea, lo que denominamos normalmente hormonas, como por ejemplo la insulina. Entonces, todo el proceso con respecto a la acción de las hormonas tiene que ver con, inicialmente, con un impulso nervioso, es decir, una señal eléctrica que va a permitir que se generen esas sustancias. Es decir, el impulso nervioso permite, ya sea un impulso eléctrico o un impulso químico, permite que se produzca una determinada hormona. Y por otro lado, las hormonas como tales son señales químicas que tienen que ver con los procesos de regulación y control del metabolismo. Bien, ustedes tienen no sé si lo habrán leído, yo les pedí que leyeran justamente para que hicieran las preguntas que les hubieran resultado difíciles de entender. Tienen un PowerPoint de regulación y control del metabolismo y tienen un par de apuntes con respecto a los distintos métodos de regulación y sobre cuáles vías metabólicas están actuando. Por ejemplo, en el caso de la glucólisis, tenemos controles de las enzimas que son controles intrínsecos, controles alostéricos. Es decir, el metabolismo del glucógeno, la glucólisis y la gluconeogénesis son controladas directamente por enzimas alostéricas. Cada una de esas vías metabólicas tiene ciertas enzimas que son las que normalmente tienen la mayor influencia en toda la vía metabólica. Por ejemplo, en el caso de la glucólisis, la fosfofructoquinasa, la piruvatoquinasa, ¿no? En el caso del glucógeno, la glucógeno fosforilasa tiene como sustancias que pueden actuar como efectores alostéricos son el AMP y el ATP. El AMP como efector positivo y el ATP como efector negativo. ¿Por qué? ¿Por qué un efector positivo es el AMP? Porque el proceso que corresponde a la hidrólisis de glucosas
de la cadena del glucógeno que pasan a la glucólisis y van a terminar en piruvato y de ahí a acetilcoenzima A para generar energía, es lógico que en presencia de AMP, que es la parte de esa estructura energética que es el ATP, el AMP significa que ya no le queda prácticamente uniones de alta energía. ¿No? O sea, cada ATP tiene 2 uniones de alta energía, que son 2 uniones anhídrido. En el AMP ya no quedan, se han hidrolizado las 2, por lo tanto, es un efector positivo para el proceso de degradación del glucógeno, generación de glucosa que va a parar a la glucólisis para llegar a acetilcoenzima A e ingresar al metabolismo terminal para generar ATP. Y como ustedes ven, el ATP es un efector negativo, es decir, cuando la carga energética de la célula es suficientemente grande, entonces la ruta metabólica va a tener una velocidad mucho más lenta, ¿no? Es decir, se frena el proceso de degradación del glucógeno y al contrario se va a aumentar la velocidad de agregado de glucosas a la cadena de glucógeno. No sé si me explico. ¿Se entiende? O sea, no entendí muy bien lo del ATP. O sea, no, porque podríamos explicar, perdón, porque no, como que me quedé trabada en esa parte. El ATP es la carga energética de la célula. Sí. Quiere decir que si tengo mucho ATP, no necesito degradar glucosa por glucólisis en gran escala, porque ya tengo suficiente cantidad de ATP. Por lo tanto, el ATP es un efector negativo para la enzima que va separando glucosas del glucógeno, que es la glucógeno fosforilasa. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, profe. El AMP, en cambio, es una molécula que ya no le quedan uniones de alta energía, porque Claro. el ATP tiene 2 uniones de alta energía. Tiene 3 fosfatos, pero solo 2 uniones de alta energía, que son los anhídridos del ácido fosfórico. Y el AMP entonces ya es un efector positivo. ¿Para qué? Para que se produzca la hidrólisis del glucógeno, se libere glucosa que va a ir a la glucólisis y el terminal de la glucólisis es el piruvato que va a pasar a la mitocondria, se va a transformar en a ver si lo recuerdan, ¿cuál es la reacción que transforma el piruvato en acetilcoenzima A? Carboxilación oxidativa era. Oxidación oxidativa. Bueno, entonces, una vez que tenemos piruvato, pasamos a acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A recorre todo el ciclo de Krebs y naturalmente todos los electrones van a parar a la cadena respiratoria a través de las coenzimas reducidas hasta llegar al oxígeno. Y por supuesto, en la cadena respiratoria, ¿qué es lo que pasa? Tenemos formación de ATP por
fosforilación acoplada al transporte de electrones. Eso lo recuerdan, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ¿se entiende por qué el AMP es un efector positivo y el ATP es un efector negativo? Sí, ahora sí. Sí, profe, se entiende. Bien. Recuerden, carga energética de la célula es la cantidad de ATP que haya en la célula. Si no hay ATP, hay AMP, entonces no hay cantidad de energía en la célula y es necesario conseguir esa energía. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Perfecto. solo la glucógeno fosforilasa tiene esos efectores alostéricos. También la fosfofructoquinasa, que es aquella enzima que está a nivel de la fructosa 6